el convencimiento de que todo el mundo, como veíamos en las primeras diapositivas, todo el mundo, religiosos y laicos, laicas, tienen su pueden tener un modo propio de vivir su espiritualidad. Todos tenemos espiritualidad y tenemos también espiritualidades particulares. Pero la espiritualidad no es monopolio de los monjes, de las monjas. La espiritualidad es del pueblo de Dios, de cada una de las personas que quiere vivir. Es verdad que hay gente, porque tiene más tiempo, puede ser especialista en el espíritu. Bueno, y en eso no discutimos. Todos hemos tenido acceso a gente que vive muy adelantada en el espíritu. Pero eso no significa que no todo el mundo pueda tener su propia espiritualidad. Y por lo tanto, la espiritualidad, que en el fondo la espiritualidad cristiana es amar a Dios y amar al prójimo, pero que adquiere unos contornos específicos según un modo propio, un esquema muy básico de cómo se fundan las órdenes religiosas, muy básico, es un hombre, una mujer, tiene una experiencia de Dios muy particular, muy particular. Esta experiencia de Dios le hace ver que en el mundo hay una negación del Evangelio, una negación específica del Evangelio. Hay enfermos, hay mujeres que viven despojadas de su dignidad, hay gente ignorante, hay refugiados, hay muertos a los que no se les entierran. Bueno, ve una negación del Evangelio y busca unos compañeros o compañeras para transmitir esa espiritualidad y responder a esa negación del Evangelio. Bueno, pues la cuestión aquí está: ¿puede un laico asumir y vivir una espiritualidad de estas concretas dentro de la Iglesia, es decir, las espiritualidades que son de vida religiosa? Pues sí, porque siempre ha ocurrido. Ha habido órdenes que siempre han tenido órdenes terceras. Ha habido algunas que no, y nosotros somos de los jesuitas, los que nunca hemos podido ni sabido hacerlo. O sea, hay algo aquí que no acabamos de acertar nosotros. Pero hay muchas en donde lo ha habido. Y desde luego lo que sí hemos hecho ha sido distinguir que de la espiritualidad de Ignacio nacen dos maneras de vivir esa espiritualidad. Una que es religiosa y otra que es laical. Y entonces distinguimos nosotros entre espiritualidad jesuítica y espiritualidad ignaciana. La jesuítica es la propia nuestra, nosotros tenemos nuestras constituciones y ahí se articula nuestro modo de vivir y de entender muchas de las cosas. Y en los ignacianos. Bueno, entonces, ¿puede haber pues sí, puede haberla. Y nosotros tendríamos que ser capaces de transmitir los núcleos carismáticos propios a los laicos que quieran recibirlos, ¿no? Y eso es pues esta diapositiva que os pongo ahí, pero que no me detengo mucho, sobre todo en la primera parte. Lo que habría que hacer es transmitir cuál es la intuición carismática, esta primera de los fundadores, qué es, cómo vivieron ellos su relación con Dios y cómo ven el mundo como necesidad de respuesta, cómo eso se institucionaliza, es decir, eso se hace institución, no son gente que se retira a una ermita, sino que son gente que hace una institución religiosa, por lo tanto crea una comunidad con unas reglas, con un modo de funcionar, y eso lleva a una institución que está animada por un carisma. Bueno, esto es lo que tenemos que transmitir. Son los núcleos de lo que tenemos que transmitir. Pero con este cuidado, que no tenemos que hacer que los laicos reproduzcan nuestro modo de vivir esa espiritualidad,
sino que tienen que apropiarse esa espiritualidad. Su modo de vivirla es distinto del modo de vivirla nosotros los religiosos. Y en eso una de las maneras más importantes en las que esto se puede hacer es crecer en amistad apostólica. Nosotros tenemos experiencia de amistades muy buenas en la vida religiosa, y yo de hecho creo que si no hay buenas amistades en la vida religiosa, las vocaciones no suelen resistir mucho tiempo. Tenemos también amistades con otros que no son religiosos, hombres y mujeres con los que hemos compartido tiempos, pero hay una amistad que podríamos llamar amistad apostólica. Esto es verdad que aquí, yo esto lo saco fundamentalmente de la vida religiosa y de la experiencia de los primeros jesuitas que se llamaron a sí mismos amigos en el Señor. Amigos en el Señor. Y creo que de su experiencia podemos aprender cómo vivir esta amistad con otra gente que no son religiosos. Santa Catalina de Siena tenía sus amigos, se les conocía como los Caterinati, los catalinos. San Martín de Porres también tenía sus bueno, todo, aquí tenía unos cuantos ejemplos de qué es esto de la amistad, que no es propio únicamente de los jesuitas. El sínodo mismo, Radcliffe, el que fue maestro general de los dominicos, al principio del concilio, del sínodo, dijo que lo más importante que se podría hacer durante este sínodo era generar amistades. Y dice esto: así pues, el fundamento de todo lo que hagamos en este sínodo deben ser las amistades que vayamos a crear. No parece gran cosa. No aparecerá en los titulares de los medios de comunicación. Han venido hasta Roma para hacer amistades. ¡Qué desperdicio de tiempo! Pero es mediante la amistad como pasaremos del yo al nosotros. Sin esta amistad no conseguiremos nada. Cuando el arzobispo anglicano de Canterbury, Robert Ramsay, se reunió con San Juan Pablo II, se sintió decepcionado porque no parecía que se hubiera avanzado mucho hacia la unidad de anglicanos y católicos. Pero el Papa le dijo: ten confianza. La colegialidad afectiva precede a la colegialidad efectiva. Primero tenemos que encontrarnos en amistad real y sincera con aquellos con los que compartimos misión. Y aquí ahora sí que digo 4 o 5 cosas, 4 o 5 cosas que creo yo que ayudan a generar esta amistad. La saco de un artículo de un especialista en José García de Castro, que analizando los 10 primeros compañeros, dice qué es lo que produjo esta amistad. Y él dice las cosas que tenéis ahí. La primera, que parece muy evidente. Tiempo. Una de las concepciones, no sé si os pasa a vosotros en vuestras vidas religiosas o lo veis en vuestras... pero una de las cosas que nos dice la gente que trabaja con nosotros es: el jesuita en cuanto llega ya está pensando en marcharse. Porque tiene que estar en otro sitio. Tiene tantas cosas, y es verdad, que tenemos tantas cosas, todos los que estáis aquí tenéis tantas cosas que hacer, que no tenemos tiempo. No le damos tiempo a las cosas importantes. Las relaciones humanas no se improvisan, necesitan tiempo. Y para las relaciones humanas no es solo una cuestión de edades. Las relaciones humanas son pueden ser de todas las edades. En París estos primeros padres estuvieron 8 años juntos. Y aún así había 2 que
iban a su bola completamente. O sea que tampoco hay que tener las cosas ideales. Padre Bobadilla le escribió al padre Ignacio una vez, el padre Bobadilla le mandaron a la corte del rey de Romanos y entonces Ignacio estaba con él un poco tal y le escribió una carta diciéndole, oiga usted, y entonces le contesta a Bobadilla diciéndole, hemos leído su carta en la corte en voz alta y nos hemos reído todos muchos de las tonterías que dice usted. Y este era de los fundadores de la compañía, o sea que si estos son los fundadores, nosotros también podemos tener... bueno. Contexto. Tenemos que generar contextos comunes. O sea, no, esto, aunque hay gente que tiene ese carisma de salir a la calle y hacerse amigo de todo el mundo, pero tenemos que tener sitios y lugares en donde esto ocurra. Alrededor de algo que nos haga tener lenguaje común, que nos haga comunicarnos sobre cosas que todos entendemos que estamos hablando, ¿no? Tercero, contextos de gratuidad y descanso. Solo nos reunimos para trabajar. Solo nos reunimos para trabajar. Tenemos reuniones. Durante la pandemia nosotros inventamos en los colegios una cosa que se llamaban los espacios verdes, que era que la gente se conectaba, sabía que había a tales horas había unas salas de Zoom o de estas cosas y se conectaban y allí no había un plan muy claro. Luego es verdad que se empezaron a organizar y hacían unas oraciones y hacían unas preguntas y tal y cual. Pero eso tuvo tal impacto que ahora, ya no a la distancia, sino en los colegios, muchos colegios, hay estos espacios verdes en donde la gente se reúne para estar juntos. Sin no se habla ni de jefaturas de estudio, ni de planes trienales, ni de ninguna cosa. Se reúnen pues porque hay un grupo de gente que se reúne y están bien hablando unos con otros de sus cosas. Es verdad que hay que organizarlo un poquito, pero quiere decir que son ambientes gratuitos. Dice aquí uno de los primeros padres, esto es lo que nos animaba, visitarnos, porque vivían en casas separadas, visitarnos a menudo y animarnos unos a otros. Esto fue lo que nos hizo ser amigos, ¿no? Cuarto, la conversación. Sobre esto volveré ahora porque la otra vez que hablé aquí hablé sobre esto de la conversación y sale de esta experiencia de estos primeros padres. El liderazgo. Es decir, había quien estaba pensando allí en qué es lo que había que hacer para integrar, para avanzar, para sanar heridas, para todas estas cosas. Experiencias de cohesión, experiencias humanas vividas juntos. Y que esto no se trata únicamente de que estemos juntos en una determinada institución, dando clases, o estando en un hospital, o en una residencia, o lo que sea, sino que esta vida nuestra se haga también conversación nuestra, lo que estamos viviendo, se haga diálogo, ¿no? Y por último, el servicio y la contemplación, o sea, ser capaces de rezar juntos lo que vivimos. Estas cosas son algunos de los elementos que podríamos recuperar para realmente generar estos espacios y esta amistad común entre nosotros. El concilio, el sínodo ha recogido alguna de estos elementos y los ha recogido porque el Papa pues tiene su idea, su teología sobre la Iglesia, que no es una que se haya inventado él, sino que es una eclesiología que viene desde el Vaticano II y es una Iglesia que vive de una manera especial, como veremos ahora. Para mucha gente el sínodo ha sido una gran decepción, porque no han producido ningún documento. Y porque los grandes temas, la mujer, los sacramentos a la gente que vive al margen de la disciplina de la Iglesia,
la cuestión de la homosexualidad, el sínodo alemán, todos esos temas que aparecían en el Instrumentum Laboris al principio, después fueron desapareciendo y se volvieron a recoger otra vez en el documento final, pero entonces hay que entender qué es lo que pretendía el sínodo y lo que nosotros podemos aprender para, sobre el modo para poder juzgarlo en su... bueno, yo tuve la suerte de que uno de mis compañeros de comunidad pues fue al sínodo, y entonces la semana pasada pues tuvimos una reunión de comunidad y ya dije, mira, ya tengo arreglada la charla de Burgos, porque voy a coger lo del padre Elías. Bueno, ahora en serio. Elías nos dijo que la clave del sínodo había estado en la homilía que el Papa había tenido al comienzo del sínodo. Y que si queremos entender lo que se pretendía con el sínodo, hay que leer esa homilía. Y el Papa habla de... vaya por Dios. Bueno, es igual. El Papa habla primero de, para entrar en el camino de una sinodalidad, es decir, de una iglesia que es una iglesia de hermanos, que es una iglesia en la que se practica y se vive la igualdad, la vocación común, la misión común, etc., dice, hay que empezar por una mirada. Y habla de, en primer lugar, una mirada que bendice. Una mirada que es una mirada al mundo, y esto es también con lo que estábamos diciendo muy importante, una mirada al mundo en el que Dios sigue actuando. Y la mirada al mundo, mira al mundo y ve un Dios que está actuando. Esta mirada, dice el Papa, nos invita a ser una iglesia que con corazón alegre contempla la acción de Dios y discierne el presente. Se pregunta qué es lo que debemos hacer. Es una iglesia que en medio de las olas agitadas de nuestro tiempo no se desanima, sino que capta la sabiduría espiritual de una historia que se va desarrollando, una historia de Dios con la humanidad. Después de la mirada de bendición, dice el Papa, una mirada que acoge, que es la mirada de Cristo. En una época compleja como la actual surgen nuevos desafíos culturales y pastorales que requieren una actitud interior cordial para poder confrontarlos. Esta mirada que acoge es una mirada de una iglesia que se hace, fijaros esta expresión tan bonita, que es de San Pablo VI, no es moderna. San Pablo VI dice una iglesia que se hace ella misma coloquio, una iglesia que se hace diálogo, que acoge al otro para que el otro le acoge. Y un camino que se hace juntos. ¿Cuál fue el camino? Y este es el camino que yo también propongo, o me parece a mí que es, no que lo propongo yo, sino que lo propone el sínodo, como diré después, como camino para cualquier avance en la iglesia. El método que siguieron es el de la conversación, no lo llamaron conversación espiritual, por distintas razones, pero lo llamaron conversación en el espíritu. Y este esquema, que no me voy a detener mucho en él, está en el Instrumentum Laboris. O sea, ponéis en Google Instrumentum Laboris y ahí está este esquema de funcionamiento. ¿Qué es lo que se pretende con este esquema? Que es un esquema muy sencillo, que nosotros utilizamos con cierta frecuencia, incluso en reuniones, no así de trabajo, mucho de trabajo, sino en reuniones en las que hay que decidir y discernir, ¿no? Es una serie de rondas, generalmente son 3, una serie de rondas en las que lo que hay que hacer es escuchar y reaccionar a lo que se escucha. Pero se hace de esta manera.
Tú vienes, te dan el tema y tú vienes con el tema preparado. Y entonces se te da un tiempo para que tú hables. Y todo el mundo habla. Bueno, al principio hay una oración, pero después de la oración todo el mundo habla. Y después de hablar hay otro silencio. O sea, nadie interrumpe a nadie ni dice tal. Después de ese silencio se vuelve a hacer otra ronda diciendo qué es lo que me ha llamado la atención de lo que algunos o todos han dicho. También con un tiempo tasado. Puede ser 2 minutos o 3 minutos. Pero a mí me ha impresionado lo que ha dicho tal. Lo que ha dicho fulanito a mí no me ha gustado porque no me parece que tal cual. No hay discusión. Vuelve a haber silencio, vuelve a haber una pequeña oración y hay una tercera ronda en la que yo reacciono diciendo las cosas que me ha parecido en las que tenemos unidad, este grupo, y en las que no tenemos unidad. Y hay 2 personas encargadas de recoger todo eso y presentarlo al común. Luego, todos los grupos que había de gente allí, que eran muchos, pues hablaban. Y entonces tú, con lo que habías oído, se volvía otra vez al grupo y allí volvías a repetir qué cambiarías después de lo que hemos hablado. No ha habido discusiones, no ha habido peleas, no ha habido ideologías, es solo la impresión que la conversación ha producido en mí y lo que el espíritu va produciendo. ¿En qué se basa este método? En el silencio y la escucha. Nosotros no estamos nada acostumbrados a esto. ¿Cuántas reuniones de comunidad podrían funcionar de esta manera? Porque ahora, incluso cuando nos reunimos en las reuniones de comunidad, siempre hablamos los mismos. Y digo hablamos los mismos porque yo soy de los que más habla en las reuniones de comunidad. En cambio, otros no tienen palabra que decir. El silencio y la escucha. La vida en el espíritu. Es el espíritu el que nos mueve. Es el espíritu el que está... yo estoy escuchando a los otros, por eso se llama la conversación en el espíritu. Yo estoy escuchando lo que a los otros el espíritu les ha movido. En tercer lugar, el convencimiento de que todos tienen algo que decir. Todo el mundo es vaso del Espíritu Santo. Todo el mundo se le mueve. Y todo el mundo tiene algo que decir en un grupo que escucha y acoge a los diferentes. No todos tenemos por qué ser iguales, no todos tenemos por qué pensar lo mismo. Y es un grupo que no niega las tensiones. Al final, en el documento final, el sínodo recoge dónde hay dificultades. Y lo dice claramente. Estos asuntos no los hemos solucionado. No los hemos solucionado. Bueno, hay que dejar que la Iglesia corra. Tenemos otra sesión el año que viene, porque lo importante es... El método fue la circularidad. Y en las mesas estaban mezclados todos, cardenales, obispos, arzobispos, laicos, están todos mezclados. Si hubo una queja en algún momento de algunos es que quizás se podía haber dado más tiempo a la escucha de la palabra de Dios. Es decir, que había una cosa que hacían lección divina que ayudaba mucho, pero que hubieran querido que hubiera... Lo que y esto es lo que vengo a decir también, lo que el sínodo propuso es un modo de funcionamiento que se debía replicar en todas las instancias, todas las instituciones de Iglesia. Este es el método en el que la Iglesia tiene que dar. Es verdad que como se le dio mucha importancia al método y a que el espíritu fuera el protagonista del sínodo, pues todos los que quedamos fuera, pues nos quedamos un poquito sin haber vivido la experiencia, por lo tanto no sabemos. Pero lo que hace el sínodo es invita a que reproduzcamos esto en todas las comunidades en donde vivamos. Y no es un evento,
es un proceso. No hay un documento, sino un cambio de actitudes. Y exige comunidades cristianas que puedan dialogar en esta profundidad, ¿no? Exige que haya comunidades prácticas. Y el sínodo exhorta a que hagamos esto. Y yo creo que sería una manera espléndida de cumplir algunas de las cosas que he dicho antes sobre la amistad y el camino conjunto de laicos y religiosos, porque lleva a la conversión personal, institucional y de las comunidades. Porque cuando estamos hablando de estas cosas, estamos oyendo a los otros, pero estamos oyendo al mismo Espíritu de Cristo que habla en muchos actores diferentes. La misión tiene la necesidad de desplegarse, y para desplegarse necesita colaboración. Y no es una necesidad de segundo orden, es fundamental, es una necesidad vital. La colaboración no es que haga la misión más productiva, sino que es más misión. Es la misión como tiene que ser, como tiene que ser. Cuando estamos colaborando, cuando le damos al otro, cuando miramos al otro, en esto de las miradas que decía el Papa, cuando escuchamos al otro y cuando somos capaces de hacer silencio, curiosamente es cuando va creciendo esta colaboración mutua. Es verdad que no dejó este sínodo, dejó algunas preguntas sobre, bueno, tanto método de circularidad, tanto, bueno, pues ¿qué lugar tiene la autoridad en todo esto? Pero yo creo que no, vamos, a mí me parece que no hay tanto problema, porque nosotros, bueno, estamos acostumbrados a un tipo de autoridad, que se ejerce a base del poder que tienes, ¿no? En cambio aquí se está hablando de una autoridad que es la autoridad de la verdad del sujeto que tiene el carisma de la autoridad, que es uno de los carismas que hay, pero que no es el poder, sino que es la verdad, su verdad, y una autoridad que ayude a discernir. No es una autoridad para decidir lo que a mí me parece que es lo que hay que hacer, es una autoridad que tiene que ayudar a discernir, y uno de los pasos del discernimiento es, hemos llegado a una conclusión, esto es lo que hay que hacer. Y eso es la autoridad quien tiene que decirlo, por lo menos tal como lo entendemos en la compañía. Es verdad que hay órdenes más democráticas que posiblemente al final del discernimiento se hacen votaciones, pero vamos, alguien al final tiene autoridad, sea una persona, sea la misma comunidad, ¿no? Este camino de la sinodalidad es el que yo creo que en los próximos años tenemos que ir asumiendo e implementando en todas las dimensiones de nuestra vida, ¿no? Yo, de hecho, esto ya es una confesión más personal, yo me reúno con mi equipo, nos reunimos cada mes, un día y medio, a veces 2 días, y a mí se me ha ocurrido que una mañana vamos a dedicarla a claro, pues podéis imaginar, con 70 colegios, los temas que hay sobre la mesa pues son de todo tipo, contratos, bueno, lo que queráis, ¿no? Dinero, organización, planes de formación, lo que queráis. Y sin embargo creo yo que si dedicáramos una mañana o una tarde, pero la mañana parece que estás más fresco, a una conversación espiritual sobre alguno de estos temas que tenemos que decidir, porque a veces hay que decidir algunas cosas que son peliagudas, y una vez que tienes ya toda la información, pues hay que... A mí me parece que sería para equipos de trabajo, para comunidades, para tal, un muy buen método, que está, vamos, muy bien explicado en el Instrumentum Laboris, que es muy sencillo, que requiere una cierta disciplina, pero que creo, porque lo cree la Iglesia, lo cree el Papa, que es el camino por el que se van a producir grandes cambios. Y uno de ellos es porque va a ser un lugar donde nos vamos a encontrar hablando en el Espíritu
religiosos islámicos. Bueno, y esto es lo que había preparado. Muy bien. Muchas gracias. Pues gracias, Toño, por la claridad de la exposición y la facilidad que tienes en esa comunicación, que se nota que la comunicación es algo que la compañía te ha encomendado y que realmente tienes ahí, ¿no?